Bien, buenas tardes. Son 2:39 de la tarde del día 13 de junio del 2024. Vamos a continuar con la audiencia. Especialista para que me informe si están todos los sujetos procesales. Adelante. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con todos los presentes para informar que todos los sujetos procesales están conectados a través de la plataforma Google Meet. Bien, ¿alguna observación para continuar con la audiencia? Procuraduría. Buenas tardes, ninguna, señor magistrado. Procuraduría. Ninguna observación, señor magistrado. Buenas tardes. Defensas técnicas de los letrados. Ninguna, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Entiendo que ya no hay ninguna, entonces vamos a pasar ahora a trabajar la segunda observación a la subsanación que entiendo va a formular el doctor Silva, ¿no, doctor Silva? Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas tardes. En esta oportunidad, Hugo Jiménez Lizama va a hacer la observación planteada por escrito. Bien, su acreditación, doctor. Adelante. Hugo Jiménez Lizama, registro CAL 68.445, defensa del señor Marcos de Moura Wanderley, doctor. Bien, usted está en lugar del doctor Silva, entiendo, ¿no? Sí, doctor. Una consulta, era la segunda observación, esa es la última, ¿no? Doctor, tenemos 3 observaciones. La primera ya fue resuelta, faltan 2. Ya, adelante con la segunda observación, doctor. Le escucho. Correcto, señor magistrado. Hemos realizado una segunda observación en relación a la cuantía de pena que ha solicitado la representante del Ministerio Público en base a lo siguiente. En el primer control de acusación o en la primera sesión de audiencia en la que su judicatura acoge las observaciones realizadas por la defensa del señor Marcos de Moura Wanderley, le ordenó también, señor magistrado, que haga una precisión en relación al tema de la cuantía de la pena. ¿Por qué, señor magistrado? ¿Y qué es lo que el error que advierte la defensa que comete la representante del Ministerio Público? Es que le pretende aplicar una ley que no estaba vigente al momento de la consumación del delito de colusión conforme ha sido imputado por la representante del Ministerio Público. Porque en la subsanación que le ha presentado la representante del Ministerio Público a su judicatura, le ha dicho que la ley aplicable es la 26.713 y que el delito de colusión se habría consumado en el año 2005. Y en el requerimiento subsanatorio que presenta la representante del Ministerio Público, señor magistrado, nos está aplicando la ley 30.076, que recién es incorporada al ordenamiento penal el 19 de agosto del 2013. Y concretamente, en relación al delito de colusión, postula la representante del Ministerio Público que para hacer una determinación judicial de la pena, cita el artículo 46, inciso 2, literal primero del Código Penal. La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Y reitero, señor magistrado, esa ley recién entra en vigencia en el año 2003. En el mismo sentido, señor magistrado, se presenta esta circunstancia y también por eso hacemos esta observación en relación a la determinación judicial de la pena del delito de lavado de activos, porque nos hacen una imputación citando la ley 30.076, artículo 46, inciso 2, literal C y también el literal I del Código Penal, y esta circunstancia agravante, señor magistrado, entra en vigencia, reitero, con la ley 30.076, que recién entra en vigencia en el 19 de agosto del 2003. Y ya la representante del Ministerio Público, inclusive en el requerimiento subsanatorio, reitero, ha señalado que el delito de colusión se habría consumado en el año 2005. De manera que estas circunstancias agravantes, señor magistrado, que se están imputando en el requerimiento subsanado, no podrían aplicarse porque conforme al principio de legalidad penal,
no nos pueden imputar circunstancias agravantes que no estaban vigentes conforme a la imputación fáctica que postula la representante del Ministerio Público. Y en ese sentido, señor magistrado, lo que pedimos es que la representante del Ministerio Público pueda subsanar estas observaciones y retirar estas circunstancias agravantes que indebidamente están siendo imputadas en contra de mi patrocinio. Punto está invocando la ley 30076. Tengo el escrito de subsanación. ¿Qué página? Perdón, señor magistrado, no ¿En le- qué punto del escrito de subsanación está lo que usted refiere? Sí, si me permite, para ubicar el escrito, señor magistrado. Señor juez, le pido un minuto para decirle la página exacta en la que está ubicada la circunstancia agravante que acabamos de describir. Ya, bien, doctor, por favor, me indica de ambos delitos. Señor magistrado, están a partir de la página 35. Doctor, dígame la parte específica donde está aplicando la fiscal la 30076. Eso es lo que le estoy pidiendo. Sí, página 36, señor magistrado. Parte específica, doctor, donde está aplicando lo que usted menciona.
considerando del requerimiento Doctor, subsanatorio ¿puede revisar bien su pedido 15. para, digamos, anotar bien lo que está planteando para poder... 215, señor juez, ¿Número? 215. Considerando 215 de la página 36. Ya, pero eso es para el lavado. ¿Y para el otro delito? ¿Para la colusión? Te he dicho los dos. ¿En la colusión dónde está? Sí, señor magistrado. Para el delito de colusión está plasmado en la página, señor magistrado, un segundo. Por eso le he pedido, por favor, doctor, revise bien el escrito y para que formule la observación. En la página 8, señor magistrado, 8. A ver, usted ha hablado de la aplicación indebida de la 30.0076. Colusión y lavado. ¿Dónde está? ¿En qué parte específica la Fiscalía habría aplicado? sí. Si requiere unos minutos, Necesito la no hay página, problema, señor pero juez. yo requiero el dato exacto, doctor. Exacto, le cito la página 35. Ya, Determinación de la pena concreta, ¿en qué parte está relación la aplicación, doctor, de lo delito que de usted colusión. menciona? Por eso, señor magistrado, le estoy citando la página 35. Doctor, usted está citando la página, le estoy pidiendo la parte donde usted está diciendo que se ha aplicado indebidamente la ley 30.076. ¿En qué parte está eso? ¿En qué Parte parte del posible. escrito que he presentado, señor magistrado? Es un escrito, doctor. Estamos hablando del control de la subsanación. Si quiero unos minutos, doctor, le doy, pero por favor, le voy a pedir datos exactos. No, lo que quiero entenderle, señor magistrado, cuando usted me pregunta en qué parte, me dice en qué parte del escrito que hemos presentado o en No, el doctor, en el requerimiento de acusación subsanado, porque usted está observando eso. Correcto, señor magistrado. Le pido un minuto para precisarle Ya, no específicamente. tengo problema, doctor. Le voy a pedir precisión. Señor magistrado, Dígame, doctor. en la página 33, la 33. Fiscalía empieza a hacer una determinación judicial de la pena de lo que le correspondería al señor Marcos de Moura. Y Bien. específicamente, en la página 34 y 35, en relación al delito de colusión, cuando desarrolla las circunstancias agravantes, incluye a la Fiscalía la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Se Es está la, hablando del tema, doctor. Usted ha planteado el tema de la aplicación indebida de la 30.076. Nuevamente. por eso, señor A magistrado, ver, explíqueme, doctor. A ver, adelante. a ver, cuando la Fiscalía aplica la ley 30.076, lo realiza cuando hace la determinación judicial de la pena aplicable a Marcos de Moura. Y por eso es que estoy entrando a ese, digamos, a ese debate.
Y en la página 34 y 35 incluye una circunstancia agravante que es la de la ley 30.076, que no estaba vigente según la imputación del delito de colusión que se habría consumado en el año 2005. Por eso es que estoy citando específicamente la página 35, señor magistrado. La Fiscalía incluye una circunstancia agravante en la determinación judicial de la pena que realiza por escrito, que no es aplicable porque no estaba vigente. Y en el pie de página que la Fiscalía le ha puesto el ¿Cuál numeral era la circunstancia agravante, doctor, para anotar? La circunstancia agravante en relación al delito de colusión es la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Y en la página 34, la Fiscalía pone pie de página y dice, artículo incorporado por la ley 30.076, publicada el 19 de agosto del 2013. Antes de esa fecha, ¿qué decía eso? No estaba vigente esta circunstancia agravante, señor magistrado. Bien. Y lo mismo, en el mismo sentido, señor magistrado, la observación que también hemos hecho es en relación al delito de lavado de activos, que incluye dos circunstancias que tampoco estaban vigentes al momento de la imputación del delito de lavado de activos. Por eso lo que estamos pidiendo es que sean retiradas y que se haga una nueva determinación judicial de la pena por parte del Ministerio Público en relación a la postulación que tendría que hacer, porque está aplicando circunstancias que no estaban vigentes según siempre la imputación del Ministerio Público, que habrían sido consumadas en fechas posteriores al 2013. Bien. Para colusión y lavado de activos, ¿no? Así es, señor magistrado. Una consulta. Antes, el tema de la pluralidad de agentes no estaba prevista como circunstancia agravante genérica. ¿Es así? Sí, señor magistrado. Bien. Fiscalía, para que absuelva ese punto. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, nosotros estamos sustentando nuestra posición sobre la base de 3 jurisprudencias. Y en ese sentido me quiero remitir. Doctora, puede centrarse en el tema, lo que le está observando, que usted está aplicando una ley que no estaba vigente al momento de los hechos. Sí, Céntrese en ese justamente tema. en razón de mis argumentos se sostienen sobre la base de 3 jurisprudencias. ¿Y en Doctora, qué después sentido? habla la jurisprudencia, se lo va a pedir que se centre en el tema. La defensa está hablando que usted está aplicando indebidamente un dispositivo que recién entró en vigencia el 2013, cuando estaban vigentes los hechos, digamos, cuando no estaba vigente al momento en que ocurrieron los hechos. Céntrese en ese tema y después cite la jurisprudencia. Correcto, señor magistrado. Señor magistrado, como señala la defensa, tanto para la colusión como para el delito de lavado de activos agravado, se ha aplicado, y justo está en los pies de página, lo que señala la ley 30.076. Pero dicha aplicación no es indebida, no es incorrecta. Esa ley 30.076 que se está aplicando en el extremo del sistema de los tercios. Y ese sistema de tercios hay que entenderlo de la siguiente manera. Nos ayuda ¿a qué? A dosificar o a determinar la pena. En ese procesamiento de la dosimetría o la determinación de la pena, lo que tiene que acontecer en primer lugar o como primera fase es una determinación legal. La determinación legal que se ha señalado en nuestro requerimiento subsanatorio está dentro del quantum punitivo de la ley 26.713, que es a la que se ha adecuado o subsumido en el requerimiento subsanatorio. Entonces, nuestra determinación legal está dentro del quantum punitivo de la ley 26.713. Viene un segundo momento, el momento ya de la determinación judicial de la pena. ¿Qué es lo que nos hace, qué es lo que nos permite esta ley 30.076? Dota de instrumentos o de criterios objetivos para la determinación en concreto de la pena. Entonces, principio de legalidad no se ha inobservado. Está establecido nuestro quantum punitivo concreto dentro del marco legal de la ley 26.713. Y lo único que hace la 30.076 es de dotar a los operadores de justicia de criterios objetivos para la dosificación de la misma.
Ahora sí, señor magistrado, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional en el expediente 3264, que es un habeas corpus? Nos señala que ese sistema de tercios de la 30.076 no es una aplicación que pueda perjudicar, por el contrario, dota de criterios objetivos y evita, ¿no es cierto?, que el operador de justicia, bajo su discrecionalidad, pueda determinar el quantum punitivo, sino que le dota de criterios objetivos para que dentro del marco punitivo pueda establecer la pena concreta. Y ahí voy a señalar en específico el considerando número 13, la parte pertinente que hay en ese extremo. El Tribunal Constitucional considera que el uso del sistema de tercios y la valoración de agravantes y atenuantes es efectivamente una herramienta argumentativa que el juez usa para fijar la pena y que si bien ahora se encuentra positivizada a través de la ley 30.076, podría haber sido usada de forma razonada y debidamente motivada, incluso en el supuesto que los artículos 45A y 46 no hubieran existido, por lo que no resulta razonable proscribir su uso. Es más, ello implicaría dificultar de forma irrazonable la labor de los jueces penales para motivar sus sentencias. En tal sentido, este Tribunal Constitucional concluye que no se ha realizado una aplicación retroactiva de la ley que sea perjudicial al favorecido, toda vez que el sistema de tercios es una herramienta argumentativa para determinar el quantum de la pena, quantum que se ha hecho con relación al marco punitivo de la ley 26713. Señor magistrado, algo adicional, el artículo 384 al amparo de la ley 26713 no tiene propiamente circunstancias agravantes específicas, no existen. Por lo tanto, nos remitimos a la parte general que nos dota justamente de esos criterios 45A y 46. Bien. Y a su vez, esa posición, señor magistrado, es ratificada también con una casación de la Corte Suprema. Es la casación 338-2020. Por lo tanto, no hay una aplicación indebida. Pero un argumento adicional, señor magistrado. Cuando hemos hecho o hemos establecido el quantum punitivo ya concreto, lo que sí la defensa observó y lo que ha sido subsanado es el extremo de la habitualidad. La habitualidad justamente apareció con posterioridad al marco temporal que fue fijado ya en la subsanación y esa ha quedado justamente no se está aplicando. La que se está aplicando es propiamente el 384 con las circunstancias genéricas y se le está aplicando tanto las atenuantes como las circunstancias agravantes genéricas. Dentro de las atenuantes, el que no hayan tenido antecedentes penales. Y entre las circunstancias agravantes genéricas, la pluralidad de los agentes que se ha verificado en el presente caso. Por esas consideraciones, esta Fiscalía no ha incurrido en una aplicación indebida de la ley a la que hace mención la defensa. 2 minutos para cada parte. Doctor Jiménez, después la Fiscalía. ¿Algo Sí, quiere agregar más? señor magistrado, tendría que partir señalando de que cuando usted le dice a la Fiscalía que subsane la acusación, específicamente le acepta la observación que hace la defensa en relación a la determinación judicial de la pena. Porque no puede ser posible, señor magistrado, que la Fiscalía pretenda aplicar circunstancias agravantes que recién ingresan al sistema penal con la ley 30.076, que como usted está escuchando, señor magistrado, son del 2013. Evidentemente, eso vulnera el principio de legalidad, señor magistrado. No entendemos nosotros la circunstancia, más allá de las citas jurisprudenciales que pretende hacer la representante del Ministerio Público. El reclamo de la defensa es muy específico. Si la colusión que imputa la representante del Ministerio Público y que ha delimitado... Doctor, yo me quedo claro su planteamiento, solamente que tiene que responder a la fiscal que dijo que citó estas dos casaciones en el sentido que es una herramienta para dosificar la pena. Admite de que es posterior. Cuando se imputan conductas penales,
específicamente y se pretende criminalizar circunstancias agravantes que según la tesis que postula el Ministerio Público, la colusión se consumó en el 2005, no estaban reguladas específicamente como circunstancias agravantes, no pueden ser imputadas al día de hoy bajo un argumento de dosificación de pena, señor magistrado, porque para dotar de contenido las circunstancias agravantes, usted se tiene que, digamos, tiene que hacer la subsunción al tipo base y también a las circunstancias agravantes que imputa la representante del Ministerio Público. Y en estricto respecto del principio de legalidad, señor magistrado, no se puede aplicar una ley que recién entra en vigencia en el año 2013. Muchas gracias. Fiscal. Señor, Céntrese en el tema, entiendo su postura. Lo que le pregunto, y recogiendo lo que dice la defensa, ¿cómo usted puede aplicar la ley 30076 si no está vigente al momento de los hechos? En todo caso, si su postura era utilizada como herramienta argumentativa, ¿por qué no lo dijo eso aquí, en su planteamiento? Porque al margen de las etiquetas que se le pueda poner, la determinación de la pena tiene dos fases. Y lo que se podría cuestionar y que ya ha sido subsanado es el extremo de la fase número 1, la determinación legal de la pena. doctor, a ver, ya me explicó todo eso. Solamente le pido que se centre en la aplicación de la ley 30076, que no estaba vigente en esa época. Nada más. Es lo que está haciendo usted y lo ha citado. Señor magistrado, quiero retrotraerme a lo siguiente, para que en todo caso se pueda entender la posición, la postura del Ministerio Público. Cuando nosotros hacemos la determinación de la pena en el requerimiento acusatorio, el primigenio, antes de la subsanación, no se había señalado el sistema de tercios porque también la jurisprudencia ha establecido que cuando hay circunstancias agravantes específicas, lo que le habíamos aplicado porque la ley 31178 establece circunstancias agravantes específicas, se aplicó sobre la base de la ley 31178 porque ese fue el marco legal que se consideró en ese momento. En la subsanación, nosotros simplemente hacemos lo siguiente, lo que le mencioné, la 26713, pero esas circunstancias, señor magistrado, son las circunstancias que obedecen al momento de los hechos. Esas circunstancias que se han tomado en cuenta no son de una parte especial, es de la parte general del Código Penal. Y eso es posible dado que el 384 no tiene circunstancias agravantes específicas como sí lo tenía la otra ley que nosotros inicialmente habíamos aplicado. Entonces, ahora nos corresponde hacer esa compulsa. Ya, le aplicamos la 26713, que ya, esa de ahí, efectivamente, en su tipo penal, no establece circunstancias agravantes específicas, pero tenemos que hacerlo en concordancia con las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas. Y para eso nos remitimos al Código Penal. Doctora, al final no me respondió lo que le he preguntado. Usted acá en la tercera parte cita el artículo 46, ya es una nota de página, aplicando la 30076, publicada el 19 de agosto del 2013. Sobre eso, es una ley posterior que usted está aplicando en este caso. Señor magistrado, como le indico, el Tribunal Constitucional ha indicado y ha señalado expresamente que no, dice incluso, así Bien. no existiera, no estuviera positivizado en la ley 30.076 su uso, era posible para cualquier operador de justicia porque es remitirse a la parte general de nuestra normativa. Voy a resolver ya, fundada la observación, y voy a ordenar que la Fiscalía cumpla con explicar las razones por las cuales está aplicando una ley derogada o una ley que no estaba vigente al momento de los hechos, que es la ley 30076. Y dice que lo va a utilizar como un tema argumentativo que también lo sustente expresamente. Bien, fundada la observación, a conocimiento de la Fiscalía. Señor magistrado, solamente una precisión. Debo señalar las razones por las cuales hemos señalado de la 30.076. Sí, porque acá lo Correcto, está señor aplicando. magistrado, correcto. Fundada la observación. Doctor Jiménez. Doctor Jiménez, ¿se le notifica? Sí, conforme, señor magistrado, conforme. Ya, voy a hacer también esta observación para todos los investigados, ¿no? Es con efecto extensivo, no solamente
el ciudadano Marcos de Moura Vanderlei, sino para todos los investigados respecto a la aplicación de un delito que está vigente al momento de los hechos. ¿Sí? Todos, ¿ya? Con efecto extensivo. Tercera observación, doctor Jiménez. Adelante. Luego señala el plazo en que tiene que... Bueno, adelante, doctor Jiménez. Sí, señor magistrado, la tercera observación que hemos hecho, que es la última, es en relación a la pena de inhabilitación que postula la representante del Ministerio Público. Porque lo que pretende la representante del Ministerio Público, según la acusación subsanada, es una inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público en contra del señor Marcos de Moura Vanderlei. Pero acá sí habría que hacer una diferencia, señor magistrado, en relación a los otros coimputados que son funcionarios o servidores públicos, según la tesis de imputación que postula la representante del Ministerio Público. Y es claro que el señor Marcos de Moura nunca ha ejercido ningún cargo público. En esa medida, señor magistrado, si en la legitimación para solicitar la inhabilitación es justamente haber ejercido el cargo, mandato, empleo o función pública y el señor Marcos de Moura no la ha ejercido, no tendría ningún fundamento legal por parte de la Fiscalía solicitar pena de inhabilitación en contra de mi patrocinado. ¿En qué parte está eso, doctor? Página. Está en la subsanación que presenta la representante del Ministerio Público, señor magistrado, en el segundo escrito, en la página 3. Ya, en la página 3 me dice, ¿no? ¿En qué parte específica? Adelante, la 36.2, ¿no? Sí, señor magistrado, concretamente es el punto específico en relación cuando habla de la inhabilitación que postula contra Marcos de Moura. La 36.2, ¿a qué se refiere? La inhabilitación para obtener mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público, ¿es correcto? Entendemos eso de lo que postula la Fiscalía, señor juez. Ya, ¿cuál es su observación respecto a eso? La observación ¿Por qué se aplica a Marcos de Moura si es extranjero? Porque eso debería no ha aplicar. tenido función pública, señor. No le entiendo. ¿Cuál es su planteamiento? La postulación de la defensa es que la legitimidad para solicitar esa pena de inhabilitación, señor juez, es que justamente se ha obtenido el cargo, mandato, empleo, función pública. Y el señor Marcos de Moura no ha obtenido ese cargo, empleo o mandato en la A función. ver, vamos al Código Penal. Un momento. 36.2. Hay dos supuestos, ¿ya? El 36.2 y el 36.1. A ver, para que usted me explique. El 36.1 está referido a que el imputado ya está en el cargo público. Y en el 36.1 lo que se dispone como inhabilitación es privarlo de ese cargo público que tiene. En cambio, en el 36.2 no está en el cargo, simplemente se le bloquea la posibilidad de que pueda acceder al cargo público. Aquí lo que se está planteando es el bloqueo para acceder al cargo público. Ahora sí, quiero entender. Planteamiento. Señor magistrado, dentro de lo que ha planteado la Fiscalía, lo que la defensa puede leer de lo que ha señalado,
es que justamente es que habría ejercido el cargo. Por eso hemos hecho la precisión de que no lo ha ejercido y que la legitimidad para solicitar esa inhabilitación no se presenta en este caso. Si la Fiscalía dice que es para Sí, obtener lo el entendí, cargo, doctor. será un tema que tenga que precisar la Fiscalía. Fiscalía, un minuto. Sobre ello. Señor magistrado, como bien usted ha hecho esa discriminación o esa distinción al remitirse al artículo 36 referido a la inhabilitación, nosotros lo que estamos señalando es la inhabilitación en el inciso número 2, incapacidad o impedimento para obtener cargo, empleo o comisión de carácter público. Y eso es extensivo tanto a un público como a un privado, porque es a futuro. Y la defensa cuando articula o cuando argumenta dice se remite a lo pasado. Nosotros lo que estamos tratando de prever es que si hay una sentencia tipo condenatoria, no puedan ostentar cargo público porque lo que han cometido está directamente relacionado propiamente con el delito de colusión. Bien, voy a resolver, ¿ya? No hay se desestima la observación, no hay fundamento, porque se refiere al bloqueo para el acceso al cargo público. A conocimiento, doctor Jiménez. Sí, fiscal. señor magistrado, si se entiende que es el bloqueo al cargo, no tenemos ninguna observación, conforme con lo que ha resuelto. Averió la conexión. Dígame, doctor Jiménez. Sí, señor magistrado, lo que le decía es que si es en la postulación al bloqueo del cargo público, no tenemos ninguna observación, estamos conformes con lo que ha resuelto su despacho. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra observación, doctor Jiménez? No, señor magistrado, esas Solamente son he las tenido una observaciones por escrito. observación suya que luego voy a precisar el tiempo para que lo subsane la fiscalía. ¿Le parece? Perdón, señor magistrado, no le escuché. Había declarado fundada una observación suya, la segunda, ¿Correcto? y luego voy a precisar el tiempo en el cual la fiscalía debe subsanarlo. ¿Le De parece? acuerdo, señor juez. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Qué más vamos? Vamos con el doctor Su. Adelante, doctor Su. ¿Cuántas observaciones va a plantear usted, doctor Su? Señor magistrado, Sí, adelante, le escucho. Buenas tardes. sí, buenas tardes, señor magistrado. Y solamente le consulto, ¿cuántas observaciones va a plantear para tener anotado? Ya con la que usted ha resuelto, solamente 2, señor juez. Adelante, doctor. Señor magistrado, que precise con qué escrito, porque las observaciones solamente venían de parte de Marcos de Moura Vanderlei y de parte de Sergio Bravo Orellana. Ya. Entonces, que precise con qué escrito. ¿Ha presentado algún escrito ello o no, doctor? No, señor juez. En la audiencia donde se empezó a tratar este asunto de las observaciones, habían 2 escritos del señor Vanderlei y del señor ¿Pero usted Sergio ha presentado Bravo. escrito o no, doctor? No, señor juez. Y luego No, íbamos a oralizar nosotros. Va a presentar oralmente, doctor. Sí. Adelante. Eso es lo que voy a hacer. Sí, yo había dicho que no había ningún problema. Adelante. Gracias. Primera observación. Ya. Señor juez, primero voy a empezar por el escrito presentado de subsanación de la señorita fiscal. Y concretamente, señor juez, en la página 3 del escrito, la señorita hace referencia a un punto, dice, con relación hacia las graves irregularidades durante el proceso para la concesión del tramo 4, mencionadas en la página 50 del requerimiento acusatorio, son o no indicios colusorios. Y hace un desarrollo de un párrafo. Señor juez, esto no fue objeto de observación por parte de esta defensa, ni fue tampoco ordenado por su despacho. Esto es una precisión que está haciendo la Fiscalía en forma espontánea, pero no es parte de la observación. Esa es la primera observación que yo hago. A ver, ¿puede repetir, por favor, doctor Su? Me había perdido en el escrito. ¿Puede repetir, por favor, si fuese tan amable? Sí, señor magistrado. Puedo tomar nota. A ver. Adelante. A ver. Adelante. Primero, señor juez, para ordenar, debo hacer presente que se admiten 3 observaciones a esta defensa. El Ministerio Público, en la página 3 del primer escrito subsanatorio, en la página 3, hay un cuadro y debajo de ese cuadro, señor juez, hay un párrafo que dice:
con relación a si las graves irregularidades durante el proceso para la concesión de la IRSA Sur tramo 4, mencionadas en la página 50 del requerimiento acusatorio, son o no indicios colusorios. Este párrafo, señor juez, no ha sido materia de observación. La Fiscalía lo ha agregado. Una incorporación de la Fiscalía. Luego, señor juez, voy a... Señor magistrado, ¿podría absolver ese punto y luego? Todavía no No. termina la primera observación, ¿no, doctor? En realidad, es todo sobre el mismo documento, señor juez, y yo creo que A podría... ver, por favor, ¿qué desarrolle? Sí, ya. Adelante. Eso con relación a ese párrafo. Luego, señor juez, si bien es cierto, la señorita fiscal en la página primera ha precisado que las 4 reuniones que habría sostenido el señor Alejandro Toledo con el señor Vanderlei serían indicios colusorios, si bien es cierto, así lo establece. Sin embargo, cuando redacta el nuevo texto de la imputación personal en la página 4 de su escrito, en el punto 575 mantiene la redacción antigua, es decir, no hace la corrección. Sigue indicando que en el año 2004 se inició las tratativas colusorias con el señor Vanderlei, cuando eso debe de corregirlo. Parece que ahí ha habido un error material que debe ser aclarado por la señorita fiscal. ¿No? Eso. Ahora, señor juez, respecto a la aplicación de la ley 26.713, ha cumplido la señorita fiscal con hacer la adecuación. Sin embargo, señor juez, ha desarrollado un criterio de la defraudación o perjuicio económico, poniendo perjuicio económico como sinónimo de defraudación. Y ha establecido una suma de 4.724.462 soles como 4.700 millones como defraudación, ¿no? Es un monto que ha establecido. Ahora, señor juez, en la página 4 en adelante del escrito, la señorita fiscal ha nuevamente establecido la imputación personal contra mi patrocinado y apreciamos nosotros, señor juez, que en el caso del punto 576 de la página 5, ha agregado un párrafo en la parte final y dice: cuyos pagos ilícitamente acordados los requirió por intermedio de su personal de seguridad, el israelí Abraham Danon. Ese es un agregado que está haciendo la Fiscalía, está agregando un hecho nuevo, ¿no? Lo está agregando, ¿ya? Eso quiero dejar constancia. Y luego, señor juez, agrega el punto 578, agrega el punto 579, agrega simplemente, señor juez. Y en el punto 581, que es un punto nuevo que no existía, pero que antes era el 579, agrega también ley de contrataciones. Yo sobre este punto, señor juez, simplemente voy a decir lo siguiente. Y esto ya ha sido discutido ampliamente y esta defensa se reservó por una razón. Señor juez, la oportunidad de integrar la acusación está previsto en el artículo 351, numeral 3 del Código Procesal Penal. Ahí está la oportunidad de integrar. La ley le permite integrar en lo no sustancial hasta el inicio de la audiencia preliminar por escrito. Esa etapa ya pasó el 26 de abril y usted declaró fundadas las observaciones y le dio a la Fiscalía un plazo y hemos entrado al artículo 352, numeral 2, donde la Fiscalía presenta la subsanación. Ya no puede integrar. Y lo que la defensa nota, señor juez, es que acá hay una integración que está vulnerando el debido proceso, está vulnerando la preclusión, está vulnerando la igualdad de armas, porque está agregando hechos. Ya ni siquiera hay que explicar cuáles son los hechos. Simplemente la pregunta es, ¿puede la Fiscalía, al absolver las observaciones y estando bajo el régimen del artículo 352 del Código Procesal Penal que establece en el numeral 2, ¿qué es lo que ocurre? ¿Puede hacer algún tipo de integración? Y la respuesta es no. Y no existe norma legal que le autorice al juez para que el juez, a su libre albedrío, pueda admitir que se haga esa integración. Entonces, la defensa lo que considera es que
lo que no era parte de esta imputación personal simplemente tiene que ser retirado, señor juez, y se tiene que cumplir la resolución que dictó usted de que subsanen las observaciones. Eso con relación a esos puntos, señor juez. Con relación al artículo 45-46, ya lo resolvió usted. Esta defensa no va a incidir en eso porque ya está resuelto. Sin embargo, señor juez, sí quiero precisar que hay un error material que debe corregir la Fiscalía con respecto a la multa. Y estoy hablando de la página 37 del recurso, del escrito de la Fiscalía. En la página 37, es cierto que ha eliminado la multa por colusión. Sin embargo, señor juez, en el fundamento 224, que está en la página 38, dice que corresponde una multa de 548 días. ¿Ya? Ese es el cálculo que ha hecho la Fiscalía. Pero en el cuadro que está debajo del numeral 224, dice que es 1.359 días. Entonces, ahí hay un error material que debe ser corregido. Es un error material que posiblemente puede haber ocurrido, no sabemos las circunstancias. Y con relación al escrito número 2, señor juez, que también hace poco acaba de ser... La fiscal es en la página 37. En el punto 2. En la 37 empieza, señor juez, pero en la página 38 está el numeral 224, donde dice 548 días de multa, y debajo de eso un cuadro donde dice 1.359. Parece que arrastró el cuadro cuando había considerado la multa en la colusión. Al eliminarla, no han hecho lo mismo y se ha mantenido ese monto, que es un error. Bien. Ya. Y señor juez, ya para concluir, porque esto es una cosa ya que se ha discutido bastante, sobre la aplicación del artículo 36, la inhabilitación. Señor juez, el artículo 36 vigente en el año 2005-2006 establecía lo siguiente: la inhabilitación producirá según lo que disponga la sentencia. Eso es todo lo que decía el artículo 36. Luego este artículo 36 es modificado en el año 2009. Y el artículo 426 del Código Penal, el artículo 426, vigente cuando habrían ocurrido los hechos, establece: los delitos previstos en los capítulos 2 y 3 de este título serán sancionados, además, con pena de inhabilitación de 1 a 3 años. Eso es lo que establecía la ley, de 1 a 3 años. Es decir, el Código Penal establecía dos tipos de inhabilitación, una de carácter general en el 36 y una especial en el 426, que era para los delitos de infracción de deber, que decía de 1 a 3 años. Ese artículo 46 es modificado el 21 de julio del año 2011 con la ley 29.758 y se establece otro tipo de sanción de inhabilitación. Y la Fiscalía, erróneamente, está aplicando el artículo 426 modificado. Considero que ahí hay un error, debe ser corregido, porque por principio de legalidad, señor juez, no se puede aplicar sanciones que no estaban vigentes al momento que ocurrieron los hechos. Y para eso, señor juez, para enriquecer un poco el debate a lo dicho, porque ya concluyo con esto, acá se han citado muchas jurisprudencias, señor juez, pero es cierto, el Tribunal Constitucional en la sentencia 1468-2018, proceso de habeas corpus, fundamento 12, define claramente que se tiene que aplicar la norma vigente al momento que ocurrieron los hechos. Y lo mismo la Corte Suprema en la casación 338-220, el fundamento sexto también establece que se debe de aplicar la norma vigente a cuando ocurrieron los hechos y no las normas modificatorias del año 2009-2011. Esas son las observaciones que tiene esta defensa, señor magistrado. Muchas gracias por su tolerancia. Bien, fiscal. A ver, empecemos con la primera. Lo de la página 3, la primera observación, de la página 3. Sí, señor magistrado. Vamos una por una para ir ya resolviendo, una por una. Página 3, lo referido a los indicios, las graves irregularidades como indicios. ¿Eso estaba o no en el requerimiento acusatorio? Nada más. Dice la defensa que no. Señor magistrado, justamente esa fue la observación de que se
perennizara por escrito de que ello obedecía a indicios colusorios. Ya, Entonces, pero ¿estaba o no el dato de las graves irregularidades, estas graves sí, irregularidades? sí, señor magistrado, pues entre comillas, eso es textual. Bien. Lo único que estamos indicando que esas graves Sobre esa primera observación, doctor Su, ¿qué dice? Dice que Sí. eso está ahí, lo único que está precisando que son Sí, indicios. señor juez, si se trata de precisiones, que la fiscal indique en qué fundamento, en qué página de la acusación está. ¿Qué página, qué fundamento? Nada más, doctora, de la acusación al Sí, primigenia. un segundo para ubicarlo, doctor. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, el doctor Alfredo Canes. Él está en Señor representación- A ver, un magistrado, en la momento. ¿Quién página- es? A ver, doctor Canes. Andrea- Andrea de Gutiérrez. Abogado de Andrade Gutiérrez, una observación mía está relacionada a la segunda observación planteada por el doctor Su. Doctor, pero ese es cuando lleguemos a la segunda observación. ¿Le parece? Quería estar a advertirle. Gracias. Gracias. Doctora, dígame. Sí, señor magistrado, sí, ¿Qué página? ahí lo hemos identificado, incluso en el segundo párrafo indicamos que las graves irregularidades dentro de lo que está entre comillas empieza en la página 50. Ah, de requerimiento El acusatorio. requerimiento Bien, acusatorio primigenia. doctor Su, está en la página 50 en adelante. Solo que ahora está diciendo que son indicios. Ajá. ¿Puedo verificarlo? ¿Qué decir para cerrar este tema? Sí, ¿qué fundamento, señor juez, por favor, para que poder facilitar? Desde la página 50 del requerimiento acusatorio. Señor juez, en la página 50 hay varios párrafos, no sé a cuál se refiere la señorita Del fiscal. numeral 108. El 108 dice, seguidamente se detallarán las irregularidades que Por eso, beneficiaron. ahí está indicando, o sea, están las graves irregularidades, pero ahora lo está indicando que son indicios. Ya, está bien, señor juez. Infundada la observación, ya la primera. Aquí está ese dato. Segunda observación, doctora. Acá el doctor Su lo único que ha observado es que esto ya no lo tiene claro, dice. Las tratativas, estamos hablando del 2005-2006, pero usted habla acá del 2004, página 4. Lo que la defensa indicó es que no habíamos señalado que las reuniones eran indicios colusorios, pero si usted puede apreciar, señor magistrado, cuando incluso hizo mención al numeral 575, que está en la página 4, donde dice, a ver, en el numeral 575, línea 1, 2, 3, en la 4 dice Brasil como en Perú, pero si usted va al pie de página, le hemos precisado indicios La colusorios. reunión de Las 2004. reuniones, sí, indicios colusorios Bien, de doctor, reuniones. dice que las tratativas o todos estos temas se iniciaron en el 2004. Le hemos precisado. Sí, En el sobre ello, pie de doctor Su. página 2 y 3. Señor juez, la fiscalía en la página 1.2 señala que las 4 reuniones son indicios colusorios. O sea, son los indicios de un pacto colusorio, entendemos nosotros. Pero luego, cuando redacta el numeral 575, dice, inició las tratativas colusorias, que es la misma redacción que presentó, señor juez, con su acusación. O sea, no ha habido ninguna modificación. Eso es lo que observaba la defensa. Vamos a escucharlo primero. Sí, doctor Su. ¿Cuál es su observación, doctor? Que no le entiendo. Porque la fiscalía dice que los indicios del pacto colusorio son las reuniones y estas tratativas iniciaron en el 2004. Claro, en el punto 575 no dice que son indicios colusorios, sino habla de tratativas colusorias, señor juez. Son cosas Los distintas. pies de página, señor magistrado. A- Pie de página 2 y 3. A ver, doctor, pie de página, doctor, 2 y 3 2 y 3. de la página 4. A ver, revíselo, por favor, y le escucho. El pie de página del... 2 y 3, doctor, de la misma página 4. Sí, es cierto, señor juez, que en el pie de página consigna indicios colusorios y en la parte de la redacción del párrafo mantiene su redacción primigenia de que son tratativas colusorias. Entonces, las tratativas colusorias nosotros lo entendemos que son las conversaciones, los acuerdos previos que habrían tenido, salvando, señor juez, de que el delito de colusión es un delito instantáneo, pero considerando el criterio que ha manejado su judicatura respecto al delito de colusión, sin embargo, hay evidentemente una
mantiene la misma redacción y solamente ha precisado. Lo que se le pidió es que cuando redacte este párrafo indique que las reuniones son indicios colusorios, no lo ha continuado en esos términos, y nos remite a un pie de página. Vamos a escuchar por parte, para que la dialéctica sea mucho más clara. Bien, fiscal. Sí, señor magistrado, lo que ocurre es de que nosotros en el numeral 575 afirmamos sobre la base de esos indicios colusorios. Esos indicios colusorios de esas reuniones que se han identificado, donde hay un momento de encuentro entre el público y el privado, es lo que a nosotros como Fiscalía nos permite inferir y afirmar de que hubieron desde la primera oportunidad el inicio de las tratativas. Entonces, existe congruencia entre lo que nosotros hemos señalado o precisado en nuestro pie de página con el tenor del numeral 575. Esos indicios lo que nos permite inferir es el inicio de tratativas colusorias, las mismas que se habrían, porque es los momentos de encuentro entre el público y el privado. Bien. Señor juez. Doctor Su, ¿va a añadir algo más para cerrar? Sí, señor juez. Nos tenemos que remitir al delito de colusión. El delito de colusión es un delito de encuentro, es un delito de comisión instantánea, no es un delito de resultado porque estamos hablando del año 2005. Por lo tanto, el Ministerio Público no nos puede hablar como un hecho que se va dando en el tiempo cuando dice inicio de tratativas colusorias. ¿Qué cosa es una tratativa colusoria, señor juez? Eso no tiene respaldo ni en la doctrina ni en la ley. Simplemente es una apreciación o el interés. Sí aceptamos que puede haber prueba por indicios y por eso que señaló y así lo aceptó en la audiencia del 26 de abril cuando la fiscal acepta que esos eran indicios del acuerdo colusorio, ¿no? Eran los indicios que ella va a llevar a juicio para probar, pero hoy día nos dice que no varía la redacción, que sigue hablando de inicio de tratativas colusorias como si el delito de colusión tipo al año 2005 fuera un delito que se va cometiendo en el tiempo y poco a poco y a través de diferentes conversaciones, y eso nos parece que no debe ser aceptado. Y además, la Fiscalía aceptó, señor juez. Lo que pedimos es que lo que está en pie de página lo consigne en la redacción del artículo 570 o del numeral 575 para que haya claridad. Bien, Eso doctor. es todo, señor juez. Gracias. Señor juez, Por favor, doctor, ¿me permite, doctor Canes? Después Ok. voy con usted. ¿Sí? Gracias. Cal, lo que le está diciendo el doctor Su, todo está bien, dice, pero el delito de colusión es instantáneo. No puede hablarse de una colusión que se prolonga en el tiempo, sino en un solo momento. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Porque es en el fondo lo que está observando el doctor Su. Señor magistrado, creo que A entiendo. ver, me permite, discúlpeme, doctora, que le he interrumpido, porque si es instantáneo, ¿cómo puede hablarse que las tratativas se van prolongando en el tiempo? Ese es el punto. Nada más. Sí, señor magistrado, lo que considero que aquí hay una... la premisa por la que él está partiendo en la defensa, entiendo que resulta de que no se está advirtiendo el verdadero contexto en el que se presenta esta colusión. Nosotros desde un inicio en las sesiones de este control hemos señalado y hemos sido categóricos en indicar que esta es una colusión compleja. ¿Se ha determinado un marco temporal? Sí. Pero, señor magistrado, nosotros hemos sido enfáticos y claros que nosotros, desde un inicio lo he señalado, no tenemos un colaborador que nos diga que en una determinada oportunidad propiamente se presentó tal o cual situación. Entonces, para nosotros, esta colusión, al darse en un contexto y un proceso de contratación, lo que hemos hecho es identificar los diferentes indicios colusorios del favorecimiento a la empresa. Si fuera una colusión de un acto en concreto o en particular, sí, la posición de la defensa o la observación que realiza tendría asidero y resultaría de recibo por este Ministerio Público. Pero acá lo que se da es una transversalidad de irregularidades de relevancia penal al evidenciarse que hay un favorecimiento, un direccionamiento hacia una determinada concesionaria. Por eso que hemos identificado las diferentes irregularidades en el marco de un proceso de contratación. Y el proceso de contratación, a diferencia de repente de un delito común, donde en un determinado momento se puede producir la consumación, no resulta de recibo
una colusión en el marco de un proceso de contratación que se extiende a lo largo de las diferentes etapas. Y acá han sido identificadas esas irregularidades de relevancia penal de favorecimiento, no en un acto en concreto. En un acto en concreto le permitiría, mejor dicho, en un acto en concreto resultaría de recibo lo que indica el doctor. Acá no, acá se han identificado diferentes actos irregulares de favorecimiento. Por esas consideraciones solicitamos que se desestime la observación planteada por la defensa. Usted me acaba de decir, ¿está aquí? Lo que usted me acaba de decir, ¿lo ha plasmado aquí? ¿En qué extremo, señor magistrado? En su sustentación. ¿En qué Lo extremo? que respecto a que, como es un acto complejo, no es posible identificar un momento definido, sino que estoy tan solo reiterando lo que usted ha dicho, ¿no? Hay varias reuniones, no puedo identificar un momento, así que debe tomarse todo este bloque. Lo que usted ha dicho, ¿está aquí? Esa ideación que ha tenido Fiscalía para poder construir Sí, propiamente en los términos que le estoy indicando, obedecen a la sí, observación realizada pero por la lo defensa. que la explicación que usted me está dando, ¿lo ha explicado acá o lo ha plasmado aquí? Tal cual como le estoy indicando, en esos términos no, sino para poder dar respuesta y para que me pueda en todo caso entender la defensa. No, pero lo ha plasmado en su requerimiento al margen de que sea oral, sino que esto me interesa que esté aquí. En nuestra base fáctica señalamos ello, que tenemos el inicio de las tratativas colusorias desde el primer momento del encuentro y luego identificamos las diferentes irregularidades. Usted Pero permite que es un delito instantáneo, pero que no puede focalizarlo en un determinado momento. correcto, señor Ya, magistrado. pero esto no lo ha plasmado acá, no lo veo. Si lo considera, lo puedo Ya. positivizar en el escrito, si así Bien, usted lo... doctor Canes, ¿qué va a decir? Brevemente, 2 minutos. Doctor Canes, ¿puede prender su micrófono? Efectivamente, señor juez, tengo una observación en relación a ese punto y en realidad con la decisión que ha tomado resuelve en gran medida esta preocupación porque efectivamente el enunciado fáctico del hecho principal, del hecho penalmente relevante, tiene que estar descrito sin incluir descripciones de indicios. Si la Fiscalía ha admitido que esas reuniones son indicios colusorios, pues no podrían estar dentro de la descripción del hecho principal. Ahí se produce esa incoherencia que efectivamente detecta el abogado, el doctor Su. Y efectivamente, la argumentación que hace la Fiscalía podría eventualmente ser una explicación a una formulación de una hipótesis que va a ser distinta o no, pero se requiere una fundamentación para ver efectivamente si las observaciones de nuestra parte continúan, pero en principio con la decisión que usted estaría adoptando, se cumple gran parte de mi cuestionamiento. Es decir, yo tendría que esperar a lo que argumente la Fiscalía en esa nueva observación para definir una observación mía. Bien, voy a pronunciarme, ¿ya? Fundada en parte la observación, fundada en parte solamente para que la Fiscalía precise de que es un delito de comisión instantánea y que solamente está citando todas esas reuniones, ¿no? Como una base, ¿no? Para a tener en cuenta, porque no puede focalizar en un determinado momento el pacto colusorio. Entonces, toda esa explicación la tiene que plasmar por escrito. Correcto, señor magistrado. Bien, fundada la observación en parte, doctor Su y al doctor Canes. Ya, le voy a dar un plazo luego. Sí, hay veces en las cuales hay en base a inferencias, pero ya se está clarificando de que lo tiene que explicar. Todo lo que usted me ha dicho, por escrito. Correcto. Bien, siguiente observación, doctor. Siguiente punto del doctor Su. La tercera observación sobre la adecuación a la ley. Páginas 4 y 5. Página 5, el punto 576. El tema de la equiparación de perjuicio patrimonial a defraudación, ¿no?
o sea que se está llenando el contenido de defraudación con que es el perjuicio. Y lo segundo, que en el punto 576 se habla de que el pago lo requirió por intermedio de su personalidad, por intermedio de su personalidad de seguridad, el israelí Abraham Danon. Y ese dato no estaba, dice. Sobre eso, fiscal. Señor magistrado, con relación a lo de la ley 26713, eso ha sido ampliamente debatido y ya finalmente ha sido superado en la sesión anterior. Con relación al otro punto, donde señala que en el 576 nosotros habríamos señalado cuyos pagos ilícitamente acordados los requirió. Bueno, para poder complementar, cuando hemos realizado una lectura integral de las imputaciones, advertimos que guarda relación ese extremo con lo de Abraham Danon, y nosotros solamente para hacer una... ¿Cuál es la base que le permite poner este dato? Para lo presentar? tenemos en nuestra base fáctica. Si me permite, A ver, por favor, ya para darle paso al otro. está en la parte de arriba. Sí. Oral, realizada. Después cada una de las partes iban a realizar oralizadamente. Más. Abajo. Permítanme un poquito. Ese punto, doctora, puntual, sobre ese punto específicamente, sobre que los pagos acordados los requirió por intermedio de Abraham Danon. Sí, un minuto, por favor. Sí, ¿de dónde surge? ¿Está en el requerimiento acusatorio o no es?
Señor magistrado, el numeral 97, ¿De requerimiento acusatorio original? sí, del original es el Ya, numeral numeral 97, 97, doctor Su, por favor, para que nos siga. El 97, ¿ya? página 28. Página 28. Y me ubica la parte específica, doctora, ¿no? Es en la tercera línea contando de abajo hacia arriba. Tercera línea. Sí, de abajo hacia arriba, tercera línea. A partir de la tercera línea contando de abajo hacia arriba del numeral 97. Bueno, ya. Bien. Ese es el punto, doctor. ¿Lo puede ver? Señor juez, Adelante. cuando yo he formulado la observación a este agregado, al igual que a los agregados de los párrafos que también he señalado, que es lo mismo al final, señor juez, para no estirar esto innecesariamente, mi argumento, señor juez, es claro. O sea, yo he dicho, el artículo 352, numeral 2, solo le autoriza a la fiscal para que corrija lo que usted ha ordenado, lo que usted ha admitido como observaciones. Luego la acusación tiene que quedar sin variaciones. La fiscalía no puede, señor juez, hacer modificaciones porque esa etapa era cuando se hizo la audiencia preliminar el 26 de abril, en todo caso como fecha máxima. Entonces yo digo, la fiscalía puede coger su acusación que tiene 1.200 folios y comenzar a agarrar los hechos concomitantes, los precedentes, y comienza a hacer un collage y dice, bueno, ahora traigo una versión mejorada y comienzo a agregar. La pregunta es si eso tiene base legal. ¿Cuál es la base legal que le permite a la fiscalía tomarse esa libertad y cuál es la base legal que le permite al juez aceptar que eso puede introducirse como una modificación, aunque no sea sustancial, señor juez? Ese es mi argumento, ¿no? Mi argumento es que eso no estaba. Yo solamente comparo, señor juez, el numeral 576 con el anterior de la versión primigenia de la acusación. Y hay agregados, como que han agregado también, señor juez, algunos puntos que ya los he enumerado, y por eso que yo me ratifico en mi observación y considero que el Ministerio Público no tiene derecho ni ninguna de las partes a modificar la acusación, ni nosotros a modificar nuestros recursos de absolución de la acusación, porque eso no está permitido, señor juez. Si no, tendríamos que pedir que nos den nuevo plazo para nosotros también, y eso sería inacabable, señor juez. Ya aplicando y cerrando mi intervención, con que se respete el principio de preclusión, creo yo que no se debe permitir que la fiscalía, y si la fiscalía dice que está en su acusación, bueno, que se quede ahí, pues, señor juez. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué tiene que estar modificando la imputación personal? Gracias. Bien, voy a resolver esta tercera observación. Esta observación sí la voy a declarar infundada. Uno, porque ya he tenido ocasión de pronunciarme sobre este asunto. Ya he indicado sobre esta observación, ya he indicado que no hubo modificación de hechos, sino precisión de los hechos consignados inicialmente en la investigación preparatoria. Lo segundo que había indicado era que este es un hecho de investigación de naturaleza compleja y en la cual simplemente lo que ha hecho el fiscal es precisarlo. A partir del dato de la defraudación, se está considerando que ello lo ha desarrollado haciendo alusión al tema del perjuicio. También ya se ha dicho que el tema del perjuicio es un tema que tiene que ver con un hecho posterior, ¿no? Para darle contexto al hecho material de acusación. Infundada la observación en ese sentido planteada por la defensa técnica de conocimiento. ¿Ya, doctora? Correcto, señor magistrado. Doctor Sun, adelante. Señor juez, voy a interponer recurso de reposición. Muy breve. Adelante, 3 minutos, doctor. Señor juez, en primer lugar, esta decisión causa agravio a mi patrocinado porque se está permitiendo que se modifique la acusación en la imputación personal frente a hechos que esta defensa no ha tenido oportunidad de ejercer defensa. Segundo, señor juez, hay un problema de motivación en la decisión que usted toma porque usted no ha invocado cuál es la norma legal que autoriza hacer esta modificación. ¿Cuál es el artículo del Código Procesal que le permite a la Fiscalía introducir esta modificación
y que sea el sustento jurídico para que el juez pueda amparar y declarar infundada una observación. Considero, señor juez, que se debe de precisar cuál es esa norma. Tercero, hay una clara afectación al principio de legalidad procesal, al principio de preclusión, a la igualdad de armas establecida en el título preliminar, artículo 1, numeral 3, al derecho de defensa, señor juez, y al debido proceso. Considero, señor juez, que causa agravio a mi patrocinado porque no podemos hacer defensa frente a estos hechos y considero, señor juez, que se debe de reexaminar. No necesitamos discutir el tema de fondo. Es un problema, señor juez, de cambios que ha introducido sin sustento normativo, sin sustento legal y que su despacho no puede amparar. Por esta consideración, señor juez, solicito que se reexamine y que se revoque la decisión y que se le ordene al Ministerio Público que retire lo que ha agregado indebidamente. Gracias. Muchas gracias por su planteamiento en poco tiempo. Fiscal, 3 minutos, ¿eh? Sí, señor magistrado. Lo que Fiscalía viene advirtiendo a lo largo de estas sesiones es que no existe un comportamiento procesal de congruencia. ¿En qué sentido? En las diferentes sesiones, las defensas han formulado sus oposiciones y Fiscalía, estando aquí, han sido declaradas fundadas, incluso hasta ha cambiado el amparo de la ley que en todo caso inicialmente había aplicado. Y se hizo precisiones desde los hechos, se hizo precisiones desde la imputación concreta, y en esas oportunidades no hubo mayor cuestionamiento, no ha habido mayor observación, porque se ha hecho en los términos que la defensa ha considerado y que finalmente han sido estimados. Pero hay que ser congruentes. Si en esas oportunidades se han hecho algunos ajustes o se ha reformulado o se han dado mayores razones en el extremo del fáctico, en el extremo de las imputaciones concretas, no entendemos cómo ahora, cuando es en los términos que lo considera la defensa, no hay mayor oposición y ahí sí Fiscalía está actuando con arreglo a ley. Pero sí, Fiscalía pretende presentar o que se mantenga un requerimiento integral y congruente en todos sus términos, ahí sí hay observación porque no ha sido en los términos que la defensa lo ha planteado. Fiscalía, siempre de base a la objetividad de lo que ha planteado, hace sus ajustes y reformulaciones. Que se desestime lo planteado sobre la base de esos argumentos, lo señalado por la defensa del acusado Toledo Manrique. Bien, voy a resolver, ¿ya? ¿Resolución? La resolución. Voy a resolver, ¿ya? Resolución. Número 22. Resolución judicial número 22, Lima, 13 de junio del 2024, estando el recurso de reposición planteado por la defensa técnica de Toledo Manrique respecto a la decisión judicial que desestimó su observación y considerando, primero, recurso de reposición. La defensa técnica del imputado Toledo Manrique ha formulado reposición en contra de la decisión judicial que desestimó su observación, señalando que habrían afectado principios de preclusión, defensa, legalidad, debido a que este juzgado estaría permitiendo la modificación de los hechos materia de investigación y de acusación. Además, no se habría indicado la norma que permite amparar la modificación de los hechos materia de investigación, la mutación. Segundo, evaluación del recurso de reposición. Con relación al recurso de reposición, este despacho lo va a desestimar y voy a dar mis razones. 2.1. En primer lugar, este juzgado ya ha tenido ocasión de resolver un asunto similar, en el sentido que se desestimaron observaciones encaminadas a señalar que el juzgado estaría permitiendo la modificación de los hechos o el agregado de hechos no contemplados en la investigación preparatoria, lo cual es inexacto, dado que ya se tuvo ocasión de señalar que el juzgado está asumiendo que no es un agregado de hechos, que no es una incorporación de hechos nuevos a la acusación y que simplemente es una precisión
de los hechos, a partir del dato inicial contemplado en la investigación preparatoria que vendría a ser de la defraudación. Defraudación que luego ha sido detallada en la acusación en términos del perjuicio económico. 2.2. En segundo término, conviene notar que la defensa técnica del investigado Toledo Manrique ha señalado que este juzgado estaría permitiendo la modificación o el agregado de hechos nuevos a la acusación, que no vienen de la investigación preparatoria, e incluso que no se habría indicado la norma procesal para amparar un agregado de hechos que no vienen de la investigación preparatoria. Pues bien, este argumento este despacho lo va a desestimar muy respetuosamente respecto a la posición del doctor Su, por cuanto este despacho considera de que la premisa de la cual está partiendo la defensa técnica de Toledo Manrique es inexacta, dado que este despacho en ningún momento está asumiendo que está permitiendo el agregado de hechos nuevos a la acusación que no vienen de la preparatoria. Tampoco está asumiendo una modificación de los hechos en materia de investigación preparatoria, sino lo que este despacho ha señalado puntualmente es que todo esto tiene como base un dato que viene de la investigación preparatoria, que viene acerca de la defraudación, la cual simplemente ha sido precisada a nivel de acusación, bajo los términos del perjuicio. Razón por la cual no puede hablarse ni de modificación ni de agregado de hechos, sino de una precisión. En ese orden de ideas, 2.3, en tercer término, no se advierte afectación a los principios de motivación porque se están exponiendo las razones, tampoco afectación al principio de preclusión, por cuanto se está trabajando en base a los hechos en materia de la investigación preparatoria. Bien, por tales razones se resuelve declarar infundado el recurso de reposición planteado por la defensa técnica de Toledo Manrique en contra de la decisión judicial que desestimó su observación respecto a la modificación de los hechos en materia de investigación. A conocimiento fiscal, procuradora. Conforme, señor magistrado. Procuradora. Conforme, señor magistrado. A su conocimiento. Señor juez, al amparo del artículo 150, literal D, del Código Procesal Penal, voy a deducir la nulidad absoluta de la resolución dictada por su despacho que declara infundado el pedido de reposición. Si me permite argumentar en breves minutos, señor juez. Por cierto, doctor, claro que sí. Adelante. Cómo no, gracias. ¿Le parece 3 o 5 minutos, doctor? Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias. Señor juez, la decisión adoptada, la resolución recurrida a través de esta nulidad, nuevamente incurre en un defecto de motivación. No hay premisa normativa que invoque el magistrado, el APO, para basar su decisión, su razonamiento. Simplemente se trata de la razón por la razón, sin base jurídica. Esta nulidad, señor juez, está prevista en la norma, principio de taxatividad, la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución. 1, el debido proceso. 2, el derecho a la motivación escrita de las resoluciones judiciales, que no ocurre en este caso. ¿Hay un principio de lesividad o trascendencia? Sí, señor juez, porque mi patrocinado tiene derecho a que se le administre justicia al amparo de la Constitución y la ley y bajo lo que establece la Constitución y la ley, y por lo tanto tiene derecho también a defensa, y no tiene derecho de defensa o se desconoce su derecho de defensa cuando se permite que el órgano persecutor haga las modificaciones que considere pertinentes, a pesar que la norma procesal en el artículo 352, numeral 2 del Código Procesal Penal establece expresamente que solamente puede corregir lo que el juez le ordena y no puede agregar una coma al documento. Y hay un principio de oportunidad también, porque lo estamos interponiendo en forma inmediata, señor juez. Es decir, esta nulidad supera el test de nulidad establecido por la Corte Suprema en la casación 2222-2021 o ahora. Y en el tema de fondo, señor juez, sí, pues,
el Ministerio Público está incorporando. El juzgado dice que ha tenido oportunidad de resolver un asunto similar. Bueno, ningún caso es igual a otro, señor juez. Y no es que se trate de una incorporación de hechos que no hayan sido parte de la investigación preparatoria, porque ahí se está vulnerando el principio de congruencia procesal, porque no ha sido materia del recurso el que yo alegue que lo que se dice no fue parte de la investigación preparatoria. Yo no he mencionado las disposiciones de investigación preparatoria. Por lo tanto, no es válido que se argumente que no se trata de incorporar hechos que no están en la investigación preparatoria. Que no se está permitiendo hacer cambios que no son materia de investigación. Falso, señor juez. Esta defensa no ha argumentado. Lo que la defensa dice es, no puede hacer ninguna modificación a la acusación fiscal. El Ministerio Público tiene que ser respetuoso de la Constitución y la ley, y el juzgado y el juez, que es el titular y el responsable de preservar la igualdad de las partes, tiene que garantizar. Entonces, señor juez, considero que sí, pues, existe una grave afectación al derecho de defensa de mi patrocinado y, en consecuencia, considero que este acto es nulo y, por lo tanto, el único remedio procesal es esta nulidad que se deduce con la finalidad de que se pueda corregir y que, en consecuencia, se emite una nueva decisión respecto al pedido de reposición, que se declare fundado y que, consecuentemente, se ordene al Ministerio Público que retire todos los párrafos que indebidamente ha introducido, ha agregado en el escrito subsanatorio. Gracias, señor magistrado. Ministerio Público, brevemente. Sí, señor magistrado. Lo que la defensa sostiene es de que, o mejor dicho, lo que la defensa está pretendiendo es prácticamente hacer una tercera revisión con relación a los argumentos que ya han sido desestimados. La primera oportunidad cuando manifiesta su oposición, el segundo momento cuando interpone la reposición, y en un tercer momento es lo que pretende hacer a través del recurso de nulidad planteado. Señor magistrado, conforme se indicó en la sesión anterior, más allá del ropaje jurídico que le quiera dar la defensa a lo que está articulando, lo cierto es que pretende una tercera revisión de los argumentos que ya han sido desestimados. Y, señor magistrado, me remito también al artículo 415, numeral 3, que la reposición que ya usted finalmente ha resuelto es inimpugnable justamente en estas sesiones de control de la intermedia. Y a su vez también remitirme al 351, numeral 3, que señala que lo que no se puede hacer son integraciones de tipo sustancial. Y acá se ha dejado claramente establecido que lo que se está realizando no configura, no constituye de ninguna manera hecho nuevo que podría configurar como una integración de tipo sustancial. No se ha realizado ello. Por ese motivo que se desestime lo planteado por la defensa. Bien, voy a resolver, ¿ya? Resolución judicial número 23, Lima, 13 de junio del año 2024. Estando al pedido de nulidad de la resolución judicial número 22 y considerando, primero, pedido de nulidad. La defensa técnica de Toledo Manrique ha planteado nulidad en contra de la resolución judicial número 22 por afectación al debido proceso, a la motivación y al derecho de defensa de su patrocinado por lo siguiente. 1.1. Como primer argumento ha señalado que el juzgado al resolver el recurso de reposición no ha indicado norma alguna que sustente su decisión. 1.2. Como segundo argumento ha señalado que no está cuestionando el agregado, no ha planteado como observación el agregado de hechos, sino que el fiscal no puede modificar los hechos plasmados en el requerimiento acusatorio. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público ha solicitado que se desestime bajo dos argumentos. 2.1, como primer argumento, ha señalado que el Ministerio Público no está modificando los hechos, simplemente está precisando los está precisando. 2.2 señala de que este recurso o este pedido de nulidad es improcedente por cuanto lo que se resuelva en un recurso de reposición es inimpugnable. Tercero, evaluación del caso concreto. Con relación al pedido de nulidad articulado por la defensa técnica de Toledo Manrique, este despacho lo va a desestimar y voy a dar mis razones. 3.1.
En primer término, el artículo 150 del Código Procesal Penal señala de que se puede declarar la nulidad de un acto procesal incluso por la presencia de un vicio procesal insubsanable, por afectación a derechos y garantías que la Constitución y la ley reconocen. 3.2. Ahora, en el presente caso concreto, este despacho considera que el juzgado al emitir la resolución judicial número 22, que desestimó el recurso de reposición articulado por la defensa técnica de Toledo Manrique, no, la misma debe ser declarada improcedente por las siguientes razones. En primer término, debe anotarse que lo resuelto en un recurso de reposición es inimpugnable. No hay que olvidar que de acuerdo a la teoría general del proceso existe un gran tema que se refiere o que alude a los medios impugnatorios. Y los medios impugnatorios presentan dos campos. Por un lado, el campo de los recursos impugnatorios y el campo de los remedios procesales. Cuando esta norma procesal habla de que el recurso de reposición es inimpugnable, según el artículo 415, número 3, significa que no se puede recurrir contra la misma mediante ningún tipo de medio impugnatorio. Lo que en el fondo la defensa plantea es la nulidad para lograr la alzada de dicha decisión. B, en segundo término, en cuanto a la resolución judicial misma, este despacho considera que no se ha producido ningún vicio procesal en la expedición de la resolución judicial número 22. Básicamente por lo siguiente. B1. No se afectó la motivación, dado que se han expuesto las razones de las razones bajo las cuales se desestimó el recurso de reposición. B2. Además, debe anotarse de que el artículo 349, numeral 1, no, numeral 2, señala que la acusación solamente puede referirse a hechos que están en la investigación preparatoria. Y lo que este despacho ha remarcado es que para la acusación solamente han ingresado hechos que están en la investigación preparatoria. No en términos idénticos, pero sí precisándolos. B3. Y en cuanto al último tema articulado por el doctor Su, abogado de Toledo Manrique, en el sentido de que el fiscal no puede modificar requerimiento acusatorio, este despacho considera que ese argumento no es de recibo. Y no es de recibo porque todo recurso acusatorio está sujeto a un control formal. Y ese control formal es el que permite incluso que la fiscalía subsane defectos en la misma. Siendo uno de los defectos, la transición a los hechos. Lo que quiere decir, a partir de este dato, está, que por cierto, sobre el cual existe base normativa, No se le escucha, señor juez. sobre el particular existe base normativa. 352.2 del Código Procesal Penal. Es decir, si el juez advierte que el requerimiento acusatorio tiene defectos formales, como falta de precisión de la imputación, bueno, se le concede un plazo al fiscal para que lo subsane, para que compare y detalle aspectos o defectos en la imputación que ha formulado la Fiscalía contra los investigados. Lo que quiere decir que el requerimiento acusatorio puede ser materia de perfeccionamiento en mérito a las observaciones formales. Lo que quiere decir que no es excesivo el argumento de la abogada del al decir que el requerimiento acusatorio primigenio es inmutable. Por estas razones se resuelve, primero,
declarar infundado, improcedente el recurso o el pedido de nulidad articulado por la defensa técnica de Toledo Manrique contra la resolución judicial número 22, que desestimó el recurso de reposición planteado por la defensa técnica de Toledo Manrique. Segundo, a conocimiento de la Fiscalía, Procuraduría. Conforme, señor magistrado. Conforme, señor magistrado. Doctor Su, a su conocimiento. Señor juez, al amparo del artículo 416, numeral 1, literal E, interpongo recurso de apelación, solicito a vuestro despacho que me permita el plazo de ley. Por interpuesto recurso de apelación, ¿ya? Para que usted... sí. Sí, Señor magistrado, un disculpe, quisiera pedirle que si fuera posible que el especialista nos envíe esta audiencia porque en varios pasajes no se le ha escuchado bien, entrecortado, ha llegado. No se preocupe. No se preocupe. Ya, gracias, gracias. Dígame, doctora. sí, señor magistrado, con relación a la apelación que ha interpuesto la defensa, Sí, doctora, hace mención solamente a lo está apelando. 352, numeral 2, indica que es una resolución inapelable. Sí, doctora. Eso lo está planteando, yo calificaré. Pues. Sí, doctor, por planteado, doctor. ¿Sí? Doctor Su. Doctor Su se está Muchas dando gracias, por señor planteado su magistrado. recurso de apelación. Bien, vamos a la siguiente, ¿ya? ¿Ya terminamos con usted, doctor? No, faltaba una No, observación todavía. respecto al artículo Sigamos, doctor. 36. Disculpe usted. Doctora, vamos a la cuarta, ¿ya? El tema del error material de los días multa. Correcto, señor magistrado. Fundada la observación, doctor. Fundada la observación del error material de los días multa. Entonces, se le va a conceder a la Fiscalía un plazo para que lo fundamente. A su conocimiento, doctor Su. Sí, conforme, señor juez. Doctora fiscal. Sí, Ya. es extremo también. Siguiente, quinta observación sobre la inhabilitación. Básicamente el cuestionamiento, doctora, va del doctor Su en el sentido que usted habría aplicado una norma que no estuvo vigente al momento de los hechos. ¿Cuál norma? La inhabilitación. No, señor magistrado, nosotros hemos verificado el SPIG y sobre la base de la normativa que se encontraba vigente, A ver, en finalmente... ese tiempo, ¿de qué tiempo duraba la inhabilitación, doctora? Sí, para poder Por remitirme. favor, un momento, doctor Su va a absolver, ¿ya? Bravo. Con Bravo. El escrito. Señor magistrado, el artículo 426 en su versión originaria justamente prevé la posibilidad de la inhabilitación en los delitos previstos en los capítulos 2 y 3 de este título. Y cuando nos remitimos al capítulo 2, justamente es los delitos contra la administración pública. Y en ese sentido nos remite a la inhabilitación. Son sancionados además conforme a los incisos 1, 2, 4 y 8. Y esa es la versión primigenia Ya, del pero Código Penal. en ese tiempo, ¿cuál era el tiempo de la inhabilitación? Tenía que ser Lo que pasa es que el doctor Su está observando de que conforme la norma penal vigente al momento de los hechos, no es el tiempo de inhabilitación que está planteado, sino otro. En ese sentido, me remito a los numerales que yo he señalado en el Ya, requerimiento. pero ¿de acuerdo a qué norma es? Porque el doctor está manejando el tema de 1 a 3 años. ¿Puede revisarlo, doctora, para que Sí, usted pueda señor verlo? magistrado. Unos minutos, por Sí, favor. claro.
Doctor, un poco para retomar la, digamos, y también para situar en contexto. Su observación era que de acuerdo a la norma que estaba vigente, la inhabilitación iba de 1 a 3, ¿es correcto? Y la Sí, Fiscalía señor magistrado. Sí, señor el tema magistrado. mayor. ¿Sí? Sí. Ah, bien, bien, bien. Muchas gracias. Señor magistrado, el acuerdo plenario 2-2008 señala en el considerando 9 el término de la inhabilitación en caso de ser impuesta como pena conjunta corre paralelamente a las otras penas principales y se computa a partir de la fecha en que la sentencia queda firme. El segundo párrafo Ahora, dice, al margen del acuerdo plenario, ¿me puede situar la norma penal en el tiempo? Y luego ya vamos. solamente es una línea, dice, en el caso de la pena de inhabilitación, esta se extiende por igual tiempo que la pena principal. Ya, quisiera saber la norma que establece eso. ¿Cuándo es esto? Más abajo. Ahí arranca. Sí, acá arranca porque ya está el 35. Bajo más. Bajo. La duración. Bajo. 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 Duración. Baja. 2007. De 6 meses a 5 años. Señor magistrado, como lo hemos señalado, también está en concordancia el artículo 39 y ahí dice, se extiende por igual tiempo que la pena principal. Y lo hemos Vamos, señalado ya. en el subsanatorio. Un momento. 39, Código Penal. Espera. ¿Desde cuándo es esto? Yo siempre he estado, ¿no? Siempre está en el tema de la inhabilitación accesoria. Doctor, a ver, doctora, adelante, la Sí. escucho. Sí, señor magistrado, verificado la normativa y también la jurisprudencia, en ese sentido el artículo 39 con relación a la inhabilitación señala que se extiende por igual tiempo que la pena principal. ¿Esa norma ha sido modificada? En los términos, cuando lo he verificado, la que se encontraba vigente La al momento de 39. nuestros hechos está en los términos que le he señalado. No, pero esa ha sido modificada, ¿ha sido materia de modificación o no? La Yo de que se extiende igual que la principal. apliqué la de nuestro marco temporal. Ya, pero no ha habido modificación, creo, ¿no? Eso es lo que veo en el... ¿Es cierto? Lo que pasa es que aquí no tengo señal Ah. para poder dar. Doctor Su, Señor juez, cuando formulé la observación, señor juez, hice presente que el Código Penal establece
dos figuras de inhabilitación. El artículo 36, que es de carácter general para todos los tipos penales del Código, y el artículo 426, que es el artículo especial para los delitos de infracción de deber, es decir, para los capítulos 2 y 3 del título. Y el 426 establece, a la fecha en que habrían ocurrido los hechos, que la sanción es una pena de inhabilitación de 1 a 3 años. Lo que dice la señorita fiscal respecto al artículo 36, concordado con el artículo 39, es cierto. Respecto a esa inhabilitación general para los demás tipos penales, se establece que la inhabilitación es lo que establezca la sentencia. Entonces, mi observación va, señor juez, en que el artículo 426 vigente establece que para estos delitos de infracción de deber, la inhabilitación es de 1 a 3 años. Y el Ministerio Público, cuando establece en la página 3 de su escrito de integración, establece una inhabilitación de 9 años, 8 meses, basado en el artículo 36, inciso 2 del Código Penal. Entonces, ahí está mi observación, señor magistrado, y no hay necesidad de recurrir ni a la jurisprudencia ni a los acuerdos plenarios, porque la norma es expresa. Gracias. Señor magistrado. Un momento, para entender el planteamiento del doctor Su. Doctor Su, en estos casos el delito de colusión ha previsto la inhabilitación, entiendo. El tipo penal colusión no preveía inhabilitación en ese entonces con la ley del año 2005, pero el artículo 426 sí establece que el delito de colusión en este caso tendría una inhabilitación de 1 a 3 años. No. No le escucho bien, señor juez. Respecto a la Sí. 426. Sí, cuando lecturamos la normativa tenemos que hacerlo también de una forma sistemática y nosotros hemos citado en la página 3 de nuestro requerimiento subsanatorio el artículo 39 y el artículo 39 dice, para la fecha de los hechos, la inhabilitación se impondrá cuando el hecho punible cometido por el condenado constituya abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a la función pública. Y justamente es el supuesto que se ha verificado en el caso del No, delito pero de colusión. ¿cómo queda el 426, doctora? Habla de El- 1 a 3 años. 1, 2, 4 y 8. Del Código Penal. Eso es lo que está reclamando el doctor Su. El 426 nos dice que cabe la inhabilitación en el artículo 30, en concordancia con el 36, y el 36 nos dice que se puede imponer como inhabilitación el 1, el 2, el 4 y el 8. Pero nosotros a su vez hemos citado que eso tiene que, para el tema del tiempo de la inhabilitación, debe entenderse en concordancia con el 39 que estaba vigente para ese entonces, y el 39... Doctora, a ver, lo voy a plantear de manera sencilla. ¿Cuál aplicamos? ¿Esa norma que está en la plata general o esa norma específica que está en el 426? ¿Aplica o no la 426? Lo que ocurre, señor magistrado, es que en la colusión en su versión originaria no señala la inhabilitación, conforme lo refiere la defensa, pero como tenemos que lecturar de forma integral, del 384 nos remitimos al 426, y el 426 dice, sí baila en la inhabilitación en los casos de los capítulos tal y tal. Cuando nos vamos a remitir a qué capítulo se refiere, es justamente los delitos contra la administración Pero pública. dice 1 a 3, dice el doctor. ¿En qué parte, señor magistrado? Porque En lo que la hemos 400, en el tiempo que estaba. A ver, por favor, para que vayas al El Código Penal, 400, 426. Yo tengo aquí el 426 y La dice, versión los original. delitos, sí, los delitos previstos en los capítulos 2 y 3 de este título no contemplan la pena de inhabilitación, que no contemplan la pena de inhabilitación, y justamente el 384 originario no preveía, Ya. son sancionados además conforme a los incisos 1, 2, 4 y 8 del artículo 36. Continúe. Nos remite al 36. Ah, nos remite. Nos remite al 36 para ver cuáles son los supuestos de esa No inhabilitación. dice de 1 a 3. No dice. ¿De cuándo es esa norma? Es la originaria, señor La magistrado. siguiente, Porque ¿cuándo? la modificación viene recién, de ¿Cuándo acuerdo, viene? el 2016. Y el 2016 ya dice el artículo 38 cuando la inhabilitación es perpetua. Esa es la modificación del artículo 38. Pues, Pero doctor. nosotros estamos aplicando el 36 que estaba vigente. A ver, doctor, ¿de qué fecha sale lo de 1 a 3 años, doctor? Porque no la fiscal no lo ubica. No le escucho, doctor So.
No le escucho. Perdón, señor magistrado, si me permite, puedo compartir pantalla con la norma. Adelante, doctor. Adelante. Gracias. Señor magistrado, no sé si se puede ver ahí o A ver. Continúe. ya. En la página que concluye aparece inhabilitación. Ese es el artículo primigenio del Código Penal. Antes de eso está el artículo 425. Luego viene el 426 y dice, los delitos previstos en los capítulos 2 y 3 de este título serán sancionados, además, con pena de inhabilitación de 1 a 3 años, conforme al artículo 36, inciso 1 y 2. Es decir, la pena de 1 a 3 años es lo que establece. Y luego viene una modificación el 21 de julio del año 2011, donde se cambia el texto y se establece ya otra redacción, ¿no? Pero en el año 2011, donde se dice que los delitos previstos en el capítulo 2 de este título se sancionan además con pena de inhabilitación accesoria con igual tiempo de duración que la pena principal de conformidad con el artículo 36. Es decir, se endurece la pena, pero esto es a partir del 21 de julio del año 2011, señor juez. Entonces, lo que la defensa sostiene es que el artículo... Doctor, la primera versión, porque acá no lo noto bien. Pero ¿se ve mejor, señor juez? ¿Se aprecia mejor, señor juez? ¿Puede leerlo, doctor Rousseau? Disculpe. ¿Se puede leer? Sí, doctor. Ya. Dice, artículo 426. Los delitos previstos en los capítulos 2 y 3 de este título serán sancionados además con pena de inhabilitación de 1 a 3 años conforme al artículo 36, incisos 1 y 2. Ese es el artículo vigente en el año 2005-2006. Hasta el 21 de julio del año 2011 que se da la modificación con la ley 29.758. Bien. Señor magistrado, la causal que nosotros hemos aplicado es la número 2 y la número 2 es la que aparece positivizada en el artículo 39 del Código Penal, por eso lo hemos señalado en nuestro requerimiento subsanatorio, porque la que estamos aplicando es justamente esa, ¿no? Cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio. ¿Y a qué fecha es esa norma? Artículo 39. Sí, pero ¿cómo queda el 426, doctora? ¿Puede verlo? Sí, ¿Puede revisarlo si desea? Hago una pausa, doctora. Lo que me interesa es que quiero tener una... ¿Ya? Por favor, revíselo. como no tengo internet, acá no tengo señal, no sé si podríamos imprimir, pero yo lo he revisado en la oficina. Sí. A ver, doctor, vamos a una pausa, que la fiscal pueda revisarlo. Lo que pasa es que no tiene los equipos. Sí, le voy a facilitar también. ¿Le pasa? Más minutos. Doctor. No, doctor, está encendido. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, señor juez, le escucho. Vamos a suspender unos minutos ya para ¿Cómo que la no, señor fiscal juez? ¿Cómo revise no? bien. ¿Ya? Bien. Suspender unos minutos. Está bien, señor juez. Una grabación también. No le estoy apurando, doctora. Si usted me quiere, ya. 4:57. Fiscal. Sí, señor magistrado. Tengo a la vista lo que se ha descargado del SPIG y en ese sentido la versión originaria del SPIG en el artículo 36 del Código Penal señala, la inhabilitación producirá según disponga la sentencia. Esa es la versión original, la inhabilitación según lo disponga la sentencia. Ahora, la versión del artículo 39. ¿Qué es lo que nos indica? La inhabilitación en la versión originaria. Y es más, el 39 no tiene versión de modificación, se ha mantenido en el tiempo. Dice, artículo 39, la inhabilitación se impondrá como pena accesoria cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a la función pública, comercio, industria,
etc., regulada por ley. Se entiende por igual tiempo que la pena principal. Entonces, el artículo 39, vigente desde su versión originaria a la fecha, se ha mantenido inmutable. Y el 36 simplemente se remite a la sentencia, pero la temporalidad nos la da el 39, a la inhabilitación accesoria, que dice se extiende por igual tiempo que la pena principal. El 426, doctora. Por eso le decía, doctora, si puede absolverlo ahora, sino para que haga un buen estudio y la otra sesión ya absuelve. ¿Le parece? Y el artículo 426, Doctora, previamente, antes de que continúe, Sí. si usted desea, la próxima sesión absuelve, revisando bien todos los instrumentos normativos, y lo absuelve, porque yo tengo otra audiencia. ¿Le parece? Correcto, señor magistrado. Fiscal y Defensa. defensas, voy a suspender la audiencia para el día martes, ¿ya? Martes. Doctor Su, ¿le parece mejor para no dilatar más? Sí, señor magistrado, conforme. Sí, Entonces, sí, quedamos para el día martes, que ya Señor martes, juez. ¿qué es? 18. Martes, miércoles y jueves, ¿no? Vamos a Sí. trabajar martes, miércoles y jueves, 2:30 de la tarde, ya, de ser el caso. ¿A qué hora, señor? 2:30 de la tarde. Señor juez, el día martes tengo una declaración de un testigo de este mismo cliente. Yo podría, puedo estar de declaración justamente a las 3 de la tarde. Yo tengo 2 observaciones que las podría hacer el día miércoles, si usted permite. Bien, vamos a ver, doctor, ¿ya? De acuerdo, lo voy a tener en cuenta. ¿Le parece? Muchas gracias, señor. Bien, 2:30 de la tarde, día martes, Martes 18. martes 18 de junio del 2024. Buenas tardes. con todos. Martes, miércoles y jueves. Sí. Correcto. Bien, cerramos la audiencia y vamos a la otra. Cerramos grabación. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Dudu.